La lluvia caía en cortinas densas y la ciudad parecía respirar a través del asfalto mojado. Un ritmo de motores, un murmullo constante de pasos, el parpadeo azul de las luces que parecían bailar con el humo de los coches. En medio de ese escenario, en el cruce peatonal más transitado, vi a mi hija hurgando en una mano la vida con la otra, mendigando limosna y sosteniendo a su bebé como si cada latido fuera un latigazo de la realidad. El pequeño llanto del niño se mezclaba con el rugido distante de la avenida. Era una escena que ninguno debería mirar sin un puño de aire en el pecho, y sin embargo allí estaba yo, como un testigo que no quiere mirar, pero no puede apartar la vista. La mujer que era mi hija, mi sangre que había crecido entre mis manos, estaba en el suelo, de rodillas, con la chaqueta empapada pegándose a la piel y el rostro marcado por la fatiga de una batalla que nadie debería pelear por ella. Sus ojos, cansados y oscuros, se alzaron por un instante para encontrar los míos, buscando una señal de que aún quedaba un último rayo de protección que alguien podría encender. Ella sostenía al bebé con una mezcla de ternura y urgencia. El pequeño parecía aferrarse a la vida con cada suspiro, cada instante de sueño que lograba robarse entre la lluvia y el mundo que seguía moviéndose sin detenerse. Yo sabía, sin necesidad de palabras, que esa imagen no era casualidad. Había un peso en el aire, una promesa pegada a la piel de la noche. Alguien había convertido lo que debía ser un refugio en un campo de batalla. Ella me habló, y su voz, que alguna vez creí suave y segura, tembló como una vela en un viento helado. Me dijo, entrecortada, que el coche que les habíamos comprado, ese símbolo de un futuro que juramos proteger, había desaparecido de sus manos, que su marido y su suegra se lo habían llevado y la habían expulsado de la casa, sin permiso, sin explicaciones, sin misericordia. El mundo pareció desinflarse en un segundo. El coche, que era una promesa de estabilidad, de un camino seguro para ellos dos y el bebé, ya no estaba. La seguridad que creíamos inquebrantable había sido arrancada, como si alguien hubiese soplado sobre una vela y apagado la llama. Antes de que pudiera articular una palabra, ella dejó salir una frase que se quedó clavada en mi pecho. No era solo el robo del coche, era el despojo de su vida. Sus palabras resonaron en mi cabeza como una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida bajo la rutina y las excusas. Mis dedos temblaron sin dolor, y por un instante la lluvia pareció volverse más fría, como si la ciudad misma nos mirara con indulgencia y a la vez con juicio. Observé la silueta de su bebé, envuelto en una manta humilde que pegaba al cuerpo por la humedad, y el corazón me dio un vuelco. Si aquello era lo que quedaba al borde de un cruce peligroso, si esa criatura dependía de lo que quedaba de su madre y de mí, no podíamos permitir que el mundo se la llevara sin resistencia. Mi boca se abrió y dije, con una firmeza que no sabía si existía en mí en aquel momento, «No te preocupes, yo me ocupo de ellos». Esas palabras salieron como un pacto, una promesa sellada en la lluvia y en la mirada de la niña que una vez me dio la vida y ahora necesitaba que la salvara de un huracán que parecía haberla atrapado en la peor parte de su historia. No era bravata, era una verdad simple. Cuando la oscuridad se ensaña con una familia, alguien debe encender la lámpara, aunque sea con las manos temblorosas. Con el peso del mundo sobre los hombros, crucé la calle hacia ella, cada paso surcando charcos que brillaban como espejos rotos. El zumbido de un bus le dio al momento una nota de inminencia. Teníamos que actuar, y rápido. Iba a ser una noche larga, la primera de una cadena de noches que iban a medir nuestra voluntad, nuestra paciencia, nuestra capacidad de sostenernos cuando todo parece deshilacharse. No había gritos, no había reproches, solo un silencio que decía, no nos rendimos, no nos apartamos, no dejamos que el miedo dicte los pasos de nuestra historia. La lluvia borraba las huellas de la calle, pero no borraba la evidencia de lo que estaba ocurriendo en casa, la maquinaria de una vida que parecía desoír a quienes menos deberían pagar. Miré de nuevo a mi hija, de pie ahora, aferrando a su bebé con las muñecas temblorosas pero la espalda erguida, como si el impulso de seguir fuera mayor que el cansancio que la asfixiaba. A su lado, el coche, ese símbolo material de una promesa, había dejado de existir, y con él se desvanecía también la fachada de seguridad que habíamos construido alrededor de ella. No dije más. El silencio tenía su propio peso,
y en ese peso se esconde la decisión que todo consumidor de sombras comprende. Hay que actuar. En el fondo de mi pecho, una idea nació como un plan de emergencia, una ruta de escape y reparación para la vida que estaba a punto de desmoronarse ante nuestros ojos. No era el final, pensé, era la primera maniobra de una resistencia que aún podía salvarnos. Y mientras la lluvia insistía y la ciudad parecía mantener la respiración, juré que no permitiría que nadie destrozara lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. El cuidado de una hija, la protección de un bebé, la promesa de un mañana que todavía era posible. La conversación, cuando llegó, fue un hilo de voz que buscaba una salida en medio del ruido. Le pedí a mi hija que se mantuviera a salvo, que no soltase al bebé, que confiara en que haría lo necesario para protegerlos. Ella asintió, o tal vez fue la sombra de la desesperación la que hizo que se moviera un poco la cabeza. En cualquier caso, nos miramos y entendimos que el camino no sería sencillo. Había una lucha por venir, una lucha legal, moral y emocional, una lucha que no podría ganar sin la presencia de la verdad, sin la evidencia de lo ocurrido, sin el peso de las personas que sostienen a una familia cuando todo parece tambalearse. El reloj de la pared parecía avanzar con cada latido, cada segundo que nos acercaba a una realidad que no podíamos negar. Alguien se llevó el coche que nos representaba seguridad, y esa pérdida no era solo material, era la degradación de nuestra vida, el golpe que intenta hacer retroceder una historia de amor y cuidado. Pero la promesa de proteger, de sostener, de interponer la propia vida para que la suya no caiga, se convirtió en una antorcha que no pensaba apagar. Si había un camino por delante, lo escribiríamos juntos, con la paciencia de la lluvia y la paciencia de la fe que aún nos quedaba. Salí a buscar respuestas con la certeza de que no bastaba la compasión en voz baja. Hacía falta acción, la clase de acción que marca el principio de un cambio irreversible. Y mientras el mundo seguía girando, con su mezcla de ruido y sombras, supe que no estaba solo. Estaba con ella, con el bebé, con la memoria de lo que habíamos sido y con la voluntad de forjar lo que podían volver a ser. Guardé esa promesa en mi pecho, en la respiración entrecortada, y di el siguiente paso: encontrar a aquellos que habían hecho daño y, de una vez por todas, reclamar la dignidad que nos habían arrebatado. La ciudad seguía con la respiración entrecortada, como si la lluvia hubiese afinado el oído para escuchar los susurros de una verdad que nadie quería nombrar en voz alta. Yo, que había jurado proteger a mi hija y a su bebé, sabía que el primer paso no era gritarle a la oscuridad, sino moverla con las manos, encontrar pruebas, abrir puertas, deshilachar mentiras. La noche me recibió con un silencio que pesaba, y en ese silencio le di forma a un plan que no admitía fallos. No era venganza, era supervivencia. Busqué en la casa vieja que había quedado como una memoria pegada a los estantes, ese lugar donde cada objeto parecía guardar un secreto que nadie había querido escuchar. Saqué del cajón una carpeta polvorienta, repleta de papeles que aún olían a tinta y a promesas rotas, las facturas del coche, el contrato de compra, la garantía que decía que aquel símbolo de estabilidad no era solo un objeto, sino el puente hacia un mañana compartido. También hallé una pequeña grabadora que había comprado para registrar confidencias en el caso de cualquier emergencia. Ahora serviría para algo más que simples palabras que nadie querría escuchar. Tomé también una cartera con números guardados, contactos que había ignorado durante años, y un cuaderno donde, a veces, anotaba rutas para refrigerios familiares, no para destinos oscuros. Todo aquello era una especie de mapa, no de calles, sino de vulnerabilidades, de huecos por donde podría entrar la verdad sin forzarla. Mi primer contacto fue un viejo amigo, ahora retirado, conocido por no preguntarle a nadie de dónde venía una historia si le bastaba con verla de frente. Él trabajaba en un despacho de seguridad, pero no uno de corporaciones glamorosas. Era más bien un cuartel de sombras legales, donde la discreción era la moneda y la paciencia, la herramienta más afilada. Le conté, sin necesidad de escuetas, la situación. El coche que nos representaba era un símbolo que había desaparecido junto con la seguridad de una familia. La madre de mi hija y su propio marido llevaban la vida por la carretera sin permiso ni garantía, y sin haber dejado una sola pista de vuelta. Él escuchó, dejó que las palabras cayeran como piedras suaves sobre el agua,
y luego me dio una ruta. Conseguiremos lo que necesitas, pero tendréis que ser pacientes y muy cuidadosos. No todo lo que brilla es una solución. Sus palabras sonaron a promesa y a amenaza al mismo tiempo, como un reloj que te advierte que el tiempo es el único enemigo que no se puede engañar. Con ese consejo en la mochila, salí a la calle cuando la lluvia redujo su intensidad a un susurro constante. El aire olía a metal mojado y a esperanza mojada también, una mezcla que hacía que cada respiro se volviese un movimiento deliberado. Caminé por avenidas en las que los neones parecían parpadear con la ansiedad de quienes saben que algo importante está a punto de salir a la superficie. En cada esquina quise mirar detrás de las sombras, como si la ciudad misma pudiera revelarme la ubicación exacta de un coche que ya no estaba en su casa, pero estaba en algún lugar que tenía que ver con nosotros. La primera pista real vino de un detalle pequeño, un taller de reparaciones al sur de la estación, un lugar que jamás habría considerado si no fuera porque alguien había dejado una marca de aceite en el asfalto, un rastro que solo un ojo cansado podría distinguir entre miles de manchas. No era un rastro claro, ni una pista que pudiera sostenerse por sí misma, pero era suficiente para empezar a dibujar un mapa. Me acerqué sin hacer ruido, como quien se cuela entre sombras para escuchar una confesión sin interrumpirla. El taller tenía un par de mecánicos que hablaban en voz baja, con la cabeza inclinada, como si el mundo fuese un secreto que podría revelarse con la mezcla adecuada de grasa, humo y paciencia. Uno de ellos reconoció el coche por la matrícula, un detalle que, aunque pequeño, era una chispa que podría encender una vela en medio de una habitación sin ventanas. No dijeron mucho, solo miradas que parecían decir varias verdades a la vez, que alguien había pasado por ahí, que el coche había dejado de ser solo un coche, que la historia de una familia podía comprimirse en un par de placas y una llave. La segunda pista vino de una conversación casual con una vecina que solía ver a mi hija cuando era pequeña, una persona que había seguido observando a la familia desde la distancia, casi como si la ciudad misma quisiera cuidar un secreto imposible de esconder. Ella mencionó, con una mezcla de pena y precaución, que había visto a un hombre y a una mujer caminar por la acera tarde en la semana anterior, cargando una manta que cubría algo pesado. No era una visión romántica ni una confesión iluminada por la luna. Era un testimonio humano, imperfecto, que sin embargo podía ser suficiente si se cruzaba con otras piezas del rompecabezas. Tomé nota de las descripciones, la complexión del hombre, la altura de la mujer, la forma de caminar que traía la improvisación de quien sabe que está cometiendo un error grave y, aún así, no quiere detenerse. No los vi como villanos en brillos, los vi como personas que habían escogido un camino oscuro y que podían, tal vez, perderse en él si alguien les mostraba una salida que no fuera la de la violencia. Con cada pista, mi plan tomaba forma, no como un mapa de venganza, sino como un plan de rescate. Rescatar a mi hija de la fragilidad que la rodeaba desde que el coche dejó de pertenecerle, y rescatar al bebé de un destino que podría no augurarles un mañana tranquilo. Pero para avanzar necesitábamos evidencia sólida, la clase de pruebas que pudiera sostener una denuncia, que pudiera hacer que la justicia caminara por su propio peso en la próxima mañana. Por eso volví a la casa, recogí documentos, fotografías viejas que mostraban la vida que habíamos construido y que en un instante parecía desmoronarse. Tomé el teléfono y llamé a un abogado que conocía desde los tiempos de la universidad, un hombre que tenía la habilidad de convertir una declaración en una convocatoria de verdad. Él no prometió milagros, pero sí una ruta. Podemos actuar, pero debemos hacerlo con cuidado. Si contradecimos la realidad con la violencia, perderemos la única ventaja que tenemos, la verdad. A medianoche, con la ciudad dormida y la lluvia convertida en una lluvia suave que parecía acariciar el borde de cada farola, sentí el peso de la responsabilidad repicar en mi pecho. No era solo una amenaza para ellos, era una promesa para mí mismo de no rendirme, de no dejar que el miedo dirigiese mis pasos cuando tenía el mapa de la verdad en la mano. Preparé una carpeta con fechas, lugares, descripciones y una lista de testigos posibles. La vecina que había visto a la pareja, el mecánico que reconoció la matrícula, el contacto legal al que recurriríamos si era necesario. Guardé todo bajo un paraguas viejo, que ya no podía protegerme de la lluvia como antes, pero que servía para mantener a salvo lo que quedaba de mi serenidad.
A medida que la noche se volvía más oscura, una última idea irrumpió en mi mente como una chispa. No era suficiente perseguir pruebas. Era necesario también una conversación con ellos, no para humillarlos, sino para traer la verdad a la superficie sin convertir la situación en una espiral de violencia. Había aprendido, a lo largo de mi vida, que las palabras pueden ser tan contundentes como una acción, si se dicen en el momento adecuado y con la honestidad suficiente. Por eso, programé una llamada a la casa de la pareja, una conversación que no sabíamos si sería una reconciliación imposible o el primer intento de una solución que pudiese evitar que el bebé sufriera más de lo necesario. No lo sabía con certeza, solo sabía que era la clase de paso que separa los ruegos de la rabia, y que, en mis años de experiencia, el paso correcto era el que te empuja a mirar la culpa de frente y a exigir su resolución. La ciudad seguía dormitando, pero mi mente no. Estaba en el umbral de una decisión que definiría el borde entre la noche que devora y la mañana que devuelve los nombres a su sitio. No sería fácil, y seguro que habría momentos en los que el miedo volvería a intentar doblar mis rodillas. Pero cada vez que volvía a mirar a mi hija y a la criatura que descansaba entre sus brazos, sentía que la promesa que hice en aquella esquina oscura, bajo la lluvia, era más que un sentimiento, era un deber innegociable. Si el coche, ese símbolo de seguridad, había caído en manos de quienes no sabían cuidar, entonces éramos nosotros los que teníamos que sostener la historia para que no se deshilachara en el viento. La madrugada parecía respirar con menos peso, como si la lluvia hubiera cedido un poco de fuerza para permitir que la verdad encontrara su propio túnel entre las sombras. La llamada que había preparado durante horas sonó finalmente, una brevedad seca, una pregunta que no admitía rodeos. Mi voz salió contenida, diseñada para no temblar, para no revelar la ansiedad que anidaba debajo de cada palabra. Había acordado una conversación con la pareja, incluso con la suegra, no para humillarlos ante la multitud, sino para traer la verdad a la superficie y evitar que la criatura pagara por una historia que ya tenía demasiados capítulos oscuros. La casa parecía un estante de recuerdos que, al tocarse, podría derrumbarse. Reuní a mi hija y al bebé, no para esconderse, sino para sostenerse a la vista de lo que venía. Tomé la carpeta del plan, el registro de llamadas, las descripciones de los testigos y añadí una nota final. No habrá fuego si lo que buscamos es una salida sin más víctimas. Salimos a la calle con la piel aún pegada por la humedad de la noche y la promesa de la verdad apretándose en la garganta como una cuerda tensa. El primer paso fue el encuentro con el viejo amigo del despacho de seguridad, quien, después de escuchar, dejó que la paciencia dibujara un mapa en su rostro cansado. «Será una reunión de verdad, no de palabras vacías», me dijo, y esa frase se convirtió en un ancla que me centró cuando el reloj parecía acelerarse sin control. El lugar escogido fue un café de esquina, iluminado con una lámpara que parpadeaba como si quisiera advertirnos que cada silencio podría contener una confesión. Allí llegaron ellos, él, ella y la suegra, todos con la respiración contenida y las manos ocupadas por objetos que no sabían muy bien qué significaban en esa conversación. La conversación inició con un relato tibio, como si se escogieran las palabras para no herir más de lo necesario. Pero la realidad tenía su propio tempo, y las pausas crecían hasta volverse un macarrón de desencuentros, una queja escondida, una excusa mal disimulada, la necesidad de justificar lo que parecía injustificable. En medio de las frases, apareció la verdad que habíamos buscado sin quererla, o quizá la habíamos buscado demasiado. El coche había sido retirado por motivos que ninguno de ellos se atrevía a nombrar en voz alta, pero que, al cruzar las miradas, se volvieron visibles como una firma grabada en el humo de un cigarro. No era una historia de abuso de poder, sino una historia de miedo, de deudas que se habían apalancado sobre la casa, de decisiones tomadas a la carrera para evitar que la noche se volviera una cadena interminable de pesadillas. Con cada palabra, mi hija apretaba más la manta que envolvía al bebé, como si ese gesto pudiese clavar una aguja en el tiempo y detener el torrente de lo que sucedía. Yo, por mi parte, mantenía la voz firme sin que se deshilachara, y dejé claro que la intención no era castigar, sino recuperar lo que nos pertenece por derecho,
la seguridad que habíamos prometido dar a nuestra familia. La suegra, con la piel curtida por años de secretos y medias verdades, lanzó una mirada que parecía medir cada decisión, como quien sabe que una frase mal dicha podría convertir la reconciliación en una ruptura irreparable. No hubo golpes, no hubo gritos, hubo un acuerdo tenso, un plan que requería tiempo y una vigilancia tranquila de cada movimiento. La prueba más dura llegó hacia el final, cuando la conversación dio un paso adicional y se cruzaron las promesas con las sombras que cada uno llevaba dentro. Ellos negaron la violación de la casa, negaron el despojo del coche, pero el silencio dijo más que cualquier palabra. Allí, entre la mugre de los vasos y el olor a café que ya sabía a lluvia y a mentira, emergió una certeza. La verdad que buscábamos no era una condena, sino una señal, un camino que podía abrirse si todos aceptaban mirar la realidad sin adornos. Yo les di la última oportunidad de decir la verdad completa, de mostrar, no solo declarar, dónde estaba el coche y por qué fue llevado. Ellos guardaron silencio, o casi. La suegra dejó escapar una frase que parecía una rendija de honestidad. Tal vez ya no haya vuelta atrás. Salimos del café con las manos un poco temblorosas, pero con la espalda recta, como si hubiéramos cargado una mochila de piedras y al mismo tiempo la hubiéramos aligerado con cada palabra honesta que se pronunció allí dentro. La ciudad nocturna, que hasta entonces había sido un teatro de sombras, cobró una nueva función. Era ahora el escenario de una promesa que no quería desfallecer, la promesa de que la vida de una bebé no sería una moneda de cambio para salvar un orgullo herido. La ruta de regreso estuvo plagada de miradas que se cruzaban sin decirse nada, de un zumbido agradable de luces de neón que parecía jurar que la verdad, por fin, tenía una oportunidad de hacerse tangible. De vuelta a casa, preparé un nuevo registro, las horas de la conversación, las reacciones, las posibles contradicciones. Guardé cada detalle en la carpeta con la misma delicadeza con que se sostienen las ramas de un árbol cuando el viento se pone violento. Si algo había aprendido desde la primera noche de lluvia, era que la paciencia tenía su propio dialecto y que la verdad, por más que se esconda, siempre encuentra una rendija para asomarse. Mañana seguiríamos, con la evidencia alineada y el plan de acción afinado, para no dejar que la historia de nuestra familia se deshilachara ante la primera ráfaga de miedo. Avisos quedaron en el aire, y el silencio entre nosotros ya no era un vacío, sino un campo de posibles. La conversación podría haber cerrado una herida, o podría haberla reabierto si alguien se negaba a mirar. Pero la promesa quedaba intacta, grabada en la memoria de la criatura que dormía sin saber que el mundo ya había empezado a moverse de una manera distinta. Yo sabía que la próxima jugada sería decisiva, no para demostrar la culpa de otros, sino para demostrar que la vida de un bebé vale más que cualquier secreto que una familia pueda esconder. Y, con esa certeza, me dispuse a esperar la siguiente señal del destino, el siguiente paso que la verdad exigiría y que nosotros estaríamos dispuestos a dar, con la respiración contenida y el corazón en guardia. El alba llegó con una claridad que parecía cortar las sombras, y con ella la certeza de que no había retorno posible si queríamos conservar algo de lo que éramos, la familia intacta, la promesa de un futuro para la niña y el bebé. La casa volvió a olfatear a café frío y a metal mojado cuando cerré la cremallera de mi abrigo, como si cada gesto fuera una señal de que la batalla no había hecho más que empezar. Había decidido, esa noche, que la siguiente jugada no sería una confrontación torpe, sino un movimiento calculado dentro de la ley y de la verdad. Pruebas, documentos, una conversación con quien pudiera convertir la palabra en una fuerza que no se pudiera ignorar. Regresé a la ciudad con la mochila llena de papeles que pesaban más que cualquier arma, facturas del coche, recibos, un contrato de compra que parecía haber sobrevivido a años de promesas. Pero también llevaba detalles que la memoria había dejado escapar. La nota de la vecina que decía haber visto a la pareja con una manta que parecía ocultar algo más que un cuerpo cansado. Las manchas de aceite que el taller había intentado olvidar. La matrícula que, sin ser un tesoro, era la llave para reconstruir el mapa de lo que había ocurrido. Cada objeto parecía respirar,
como si la ciudad misma estuviera dispuesta a revelar su verdad si alguien se atrevía a mirarla sin parpadear. El viejo amigo del despacho de seguridad me recibió con esa mezcla de sonrisa cansada y ojos que habían visto demasiadas mentiras contadas al instante. No era un hombre de gestos grandilocuentes. Sabía que la justicia no llega con el estruendo, sino con la paciencia de quien sabe esperar a que el silencio hable. Me escuchó sin interrumpir, como quien sabe que las palabras más contundentes son las que se dicen con un susurro. «Podemos actuar dentro de la legalidad», me dijo, dejando que el café humeante entre nuestras manos fuera el único testigo presente. «Pero conviene hacerlo sin prisa y sin exponer a la criatura a más riesgos de los que ya tiene. Vamos a reunir pruebas que pueda respaldar en una denuncia y luego, si hace falta, a llamar a la autoridad correspondiente. No se trata de venganza, sino de restituir una verdad que irregularmente fue enterrada». Con esa dirección clara, me encontré siguiendo una ruta que parecía más un mapa emocional que una guía de calles. Fuimos a la escena de la primera pista real, el taller de reparaciones al sur de la estación. El lugar olía a grasa, a humo y a historias que nadie quería contar en voz alta. El mecánico, un hombre de manos ásperas y voz baja, recordó la matrícula del coche con una precisión que parecía rozar lo obsesivo. No dijo palabras grandilocuentes. Dijo lo que tenía que decir, y cada palabra fue un anillo que ataba la confesión a la evidencia. Ese coche pasó por aquí y dejó una marca que no se borra con el tiempo. Tomé nota mental de cada detalle. Cada frase que se repetía en mi cabeza se convertía en un eslabón más en la cadena que necesitaríamos para sostener la verdad ante un juez. La segunda pista vino de la vecina. Esa sombra que había visto más de lo que cualquier testigo podría haber visto sin que nadie la hubiera llamado a declarar. Ella habló con una mezcla de vergüenza y determinación, como si la conciencia le pesara tanto como el miedo a las represalias. Contó que había visto a un hombre y a una mujer caminar con una manta grande que parecía ocultar algo que nadie quería mirar. No dio descripciones de héroes ni de villanos, sino de personas que se movían con la prisa de quien sabe que la noche puede tragarse todo si no se apoya en la verdad. Anoté cada rasgo, cada gesto mínimo, para que, en un momento de necesidad, tuviéramos una imagen que pudiera sostener una conversación con la realidad. Con estas piezas en mi poder, decidí que no bastaba acumular pruebas. Había que darles un camino para que respiraran en la sala de un tribunal. Llamé a la abogada que me había asesorado en campañas anteriores, la única persona que sabía convertir una historia llena de dolor en una ruta legal que pudiera sostenerse ante la mirada de una fiscalía y de un juez. Ella no prometió milagros, pero sí una estrategia: documentar cada movimiento, garantizar que la niña y el bebé siguieran protegidos y presentar una denuncia que no dejara margen para la ambigüedad. «No avancemos si no hay evidencia sólida», me advirtió al otro extremo del teléfono. «Pero tampoco esperemos a que el miedo nos gane. Si la verdad está ahí, debemos mostrarla con claridad, sin adornos, sin rabia desmedida». Sus palabras fueron un timón que me permitió respirar con más calma, aunque el mar fuera aún oscuro. Esa calma fue la que me permitió dormir unas pocas horas entre la vigilia y el sueño, como si la ciudad, cansada de secretos, hubiera decidido dejarme pasar con una promesa. Mañana empezaríamos a reunir a la familia de la niña, a quienes les debemos la seguridad de esa criatura que dormía sin saber que el mundo había cambiado para siempre a su alrededor. En la penumbra de la habitación miré al bebé. Sus pestañas temblaban, su respiración marcaba un ritmo pequeño y poderoso, y su piel parecía un escudo contra el frío de la noche. A mi lado, mi hija dormía con una manta que era a la vez escudo y recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que aún podíamos recuperar. No era una escena de triunfo ni de gloria. Era la pausa entre un miedo que no se había ido y una verdad que, aunque tímida, ya estaba tomando forma. La mañana siguiente nos encontró con las manos listas para el pesado oficio de la verdad. Carpetas organizadas, fotografías escaneadas, una línea de tiempo que parecía respirar al compás de un corazón cansado. Avanzaríamos de manera gradual, sin alarmas innecesarias, para no empujar a la familia a un precipicio del que quizá no podría volver. Pero la pregunta seguía en el aire, inevitable.
¿Cuánto tiempo tardarían en entender que no éramos enemigos, sino guardianes de una vida que había sido arrancada de su equilibrio? Yo sabía la respuesta. El tiempo es el antagonista más cruel, pero también el único que escucha cuando la verdad se presenta con la paciencia suficiente. Y así, con cada documento que se sumaba, con cada testigo que confirmaba lo que antes había sido duda, entendí que la próxima línea de acción no era exigir una disculpa, sino exigir un retorno, el coche, la seguridad y, sobre todo, la dignidad que esa pequeña criatura merecía. El próximo paso sería presentar la evidencia ante la abogada, activar la denuncia y, si era necesario, pedir una orden judicial para la restitución provisional del vehículo y la protección de la familia. Todo ello sin romper la quietud de la casa, sin exponer a la niña a un escenario de miedo mayor, sino manejando la verdad con la mano firme del que sabe que, a veces, la justicia llega cuando nadie más espera. La noche, mientras tanto, seguía fuera de nuestras manos, pero ya sabía a qué apostar de ahora en adelante: a la honestidad como escudo, a la consecuencia como camino y a la paciencia como virtud que no abandona cuando la historia se vuelve más oscura. Y en el silencio que quedaba entre cada palabra, supe que la siguiente señal del destino no tardaría en aparecer: una llamada, un hallazgo, una decisión que obligaría a todos a mirar de frente lo que se había ocultado durante tanto tiempo. La mañana amaneció con una claridad templada que parecía medir la intensidad de la culpa y la esperanza en proporciones iguales. El mundo seguía girando, pero aquel giro tenía ahora una dirección distinta. No era la de la sorpresa, sino la de la acción contenida. Guardé la carpeta del plan bajo la axila y la abrí solo para releer, una y otra vez, las fechas, las direcciones, los nombres de cada persona que había entrado en nuestra historia como testigo, no como villano. Todo estaba listo para pasar de la promesa a la formalidad de la ley: pruebas, documentos, una estrategia que no dejara que la vida de la niña y del bebé se fueran por el deshielo de una mentira. Regresé al despacho del viejo amigo con la mochila cargada de papeles que pesaban más que cualquier arma. Él me recibió con esa sonrisa cansada que traía la memoria de años, de casos que se resolvían con paciencia más que con violencia. Le conté, sin gestos heroicos, qué había cambiado en nuestro objetivo. Ya no buscábamos venganza, sino una restitución que devolviera el sentido de hogar que había desaparecido con la desaparición del coche. Él, como quien ya sabía que la justicia se escribe en letras pequeñas y con tinta que sangra, asintió y sacó un cuaderno lleno de esquemas y fechas. La primera acción concreta fue la habitación de pruebas: empezar a convertir recuerdos en hechos verificables. Fui al taller de reparaciones de la Estación Sur para confirmar, una vez más, la memoria de la matrícula. El mecánico, esa vez, no habló para impresionar, habló para fijar un recuerdo. Ese coche pasó por aquí y dejó una huella. Tomé nota de cada sílaba, cada gesto mínimo que pudiera convertirse en un eslabón en la cadena de la verdad. Luego, otra visita deliberada a la vecina, esa sombra que había visto a la pareja caminar con la manta que parecía esconder un peso mayor que el del propio bebé. Su testimonio no era una confesión de culpabilidad, era una confesión de miedo, y ese miedo era la materia prima de nuestra defensa. Si otros tenían miedo de hablar, nosotros hablaríamos por ellos con la evidencia en la mano. Con estas piezas en la mochila, llamé a la abogada para darle la secuencia precisa. No se trataba solo de recopilar papeles, se trataba de estructurar un relato que la justicia pudiera entender sin necesidad de giros dramáticos. Ella, que ya había visto cómo las historias de golpes de suerte caían ante la realidad de documentos y fechas, me dejó claro el camino. Documenta cada movimiento, garantiza la protección de la niña y del bebé y presenta una denuncia sólida que no sufra por las sombras. Sus palabras eran un faro sin estruendo, una promesa de que la calma podría sostener una descarga de verdad sin desbordarla. Esa tarde, mientras la ciudad respiraba entre el zumbido de los autos y el olor a lluvia vieja que aún flotaba en las aceras, empecé a convocar a las piezas humanas que podían sostener la historia ante un tribunal. Llamé a la vecina para que formalizara su declaración en papel, la más desnuda posible: qué había visto, cuándo lo había visto y qué había sentido en ese instante.
Llamé al taller para obtener copias de las fichas y los recibos que demostraran que la matrícula no era un detalle perdido, sino el hilo que conectaba un conjunto de acciones. Y llamé a la abogada de nuevo para acordar la fecha de una denuncia formal, una acción que, si caía en manos de la justicia, podría pedir una medida cautelar para la restitución provisional del coche y la protección de la familia. La noche, mientras tanto, fue una habitación oscura en la que el ruido de la ciudad parecía un murmullo de fondo. El bebé dormía con esa respiración irregular que traía el origen de la vida y el miedo a la vez. Mi hija, envuelta en una manta que había conocido 1000 noches de cuidado, observaba el techo con ojos que parecían haber aprendido a contar las sombras para no perder la fe. Yo, con la espalda contra la pared, repasaba la lista de testigos, las descripciones, las contraseñas de confianza que nos permitirían abrir la puerta de la verdad sin despertar a la celda de la violencia. En mi interior crecía una certeza que no cabía en palabras. La paciencia no era debilidad, era una forma de coraje que sostenía el peso de una vida que no se negocia. A la mañana siguiente, el plan se convirtió en una agenda de pasos concretos. Preparé la primera escena de nuestra denuncia, una línea de tiempo impecable que mostrara cómo, cuándo y con qué pruebas se había despojado a la familia de su coche y de su seguridad. En la práctica, significaba presentar la evidencia ante la abogada, activar las denuncias correspondientes y, si fuera necesario, solicitar una orden judicial para la restitución provisional del vehículo y la protección inmediata de la niña y el bebé. No era una jugada de rabia. Era un acto de responsabilidad. Si la verdad tenía una posibilidad de ganar, había que dejarla caminar con las piernas de la evidencia, no con la fuerza de los rencores. Salí de la casa con la ciudad ya despertando a medias, como si el mundo aprendiera a respirar de nuevo con cada paso que daba. El coche seguía fuera de la vista, pero ya no era solo un objeto, era el símbolo de un futuro que había sido arrebatado y que con la paciencia de la ley y la verdad como aliada, podía volver a reclamarse. A cada esquina, a cada semáforo, el sonido de la lluvia parecía hacer de testigo. La historia que habíamos empezado no aceptaría sombras ni secretos, y la ciudad, con su capacidad de olvidar y recordar, era el escenario donde la verdad tenía que mostrarse sin adornos. El último pensamiento del día fue sencillo y pesado a la vez. No habrá silencio si la evidencia habla, y no habrá paz si la justicia no escucha. Con esa promesa, me encaminé hacia la próxima reunión con la abogada y la carpeta, ya llena de piezas que, juntas, podrían sostener la voz de una niña que no entiende por qué su mundo cambió, pero sí sabe que hay alguien dispuesto a sostener su pequeña vida con la firmeza de la verdad. Y mientras la ciudad repetía su pulso, supe que la verdadera batalla apenas empezaba a mostrarse. No la de señalar culpables, sino la de devolver una seguridad que nadie debería negar a un bebé. La habitación del despacho olía a café frío y a papel recién reciclado, una mezcla que parecía sostener la verdad entre dos manos cansadas. El viejo amigo me recibió con una mirada que decía más que cualquier saludo. Sabe lo que significa sostener una historia cuando el mundo parece cansarse de escucharla. Sobre la mesa, la carpeta ya no era un cúmulo de promesas. Era un mapa tangible de fechas, direcciones, números que podían convertirse en pruebas y, sobre todo, en la voz de una niña que merecía escuchar la seguridad que le habían negado. La primera acción concreta fue convertir recuerdos en hechos verificables. Pasamos revista a cada papel, recibos de la compra del coche, contratos, garantías que parecían promesas a punto de deshilacharse y la nota de la vecina que había visto la manta. Esa prenda que ocultaba más de lo que mostraba a simple vista. Cada detalle se convirtió en una pieza de un rompecabezas que, si se sabía presentar, podría sostenerse ante la mirada fría de un tribunal. El abogado, con esa calma que solo concede la experiencia, sugirió una estrategia: no buscar la confrontación en la calle, sino la legitimidad en los pasillos de la justicia. La evidencia primero, las palabras después, murmuró, como si las palabras fueran herramientas que requieren afilarse antes de usarlas. Con la ruta clara, fui a la escena de las pruebas otra vez, no para revivir el dolor, sino para sellarlo con hechos. En el taller de la Estación Sur, el mecánico repitió, con la voz de quien ha visto demasiadas cosas que nadie quiere mirar: el coche dejó una huella que no se borra.
Tomé nota de cada detalle, la hora aproximada, el olor a aceite que no se disipa, la forma en que la matrícula parecía haber sido vista por última vez en un control menor, como un susurro de un secreto que nadie quería admitir. Después, la vecina volvió a aparecer en mi memoria, esa sombra que había presenciado una escena que podría haber cambiado todo, 2 adultos cubriendo a la manta, como si esa prenda fuera un escudo ante la mirada del mundo. Sus palabras, cuando llegaron en papel, eran sobrias, desnudas. No era una confesión de culpabilidad, era un testimonio de miedo, y el miedo, bien canalizado, se convierte en la materia prima de la verdad. Con estas piezas en la mochila, llamé a la abogada para darle la secuencia precisa. No se trataba solo de reunir papeles, se trataba de encajar cada fragmento en una narrativa que la justicia podría comprender sin necesidad de giros dramáticos. Ella, experta en convertir el dolor en argumentos sólidos, dejó claro el camino: documentar cada movimiento, garantizar la protección de la niña y del bebé, y presentar una denuncia que no sufriera por la sombra de la sospecha. La clave está en la coherencia, dijo. Si la historia está articulada, la justicia no se pierde en el ruido. Sus palabras fueron un faro sin estruendo, una promesa de que la verdad, cuando tiene cuerpo, también tiene voz. Esa tarde, mientras la ciudad seguía moviéndose como un organismo que respira, empecé a convocar a las piezas humanas que podían sostener la historia ante un tribunal. Llamé a la vecina para que formalizara su declaración lo más desnuda posible: qué vio, cuándo lo vio, cómo se sintió. Llamé al taller para obtener copias de fichas y recibos que demostrasen que la matrícula no era un detalle perdido, sino el hilo que conectaba un conjunto de acciones. Llamé a la abogada para acordar la fecha de una denuncia formal y, si hiciera falta, una medida cautelar que restituyera provisionalmente el coche y protegiera a la familia. Cada llamada era un eslabón que acercaba la historia a la sala donde se decide el destino de una criatura. La noche llegó con un murmullo de lluvia y el zumbido lejano de la ciudad que no quiere dormirse. En la habitación, el bebé dormía con esa respiración irregular que parece marcar el nacimiento de una noticia. Está pasando algo, aunque no se entienda aún qué. Mi hija observaba el techo, quizá contando las sombras, como quien aprende a no temer a la oscuridad. Yo repasaba la lista de testigos, las citas, las descripciones, las contraseñas de confianza que permiten abrir puertas sin forzar cerraduras. En mi interior crecía una certeza que no necesitaba palabras para existir. La paciencia no era debilidad, era la herramienta que sostendría la casa cuando el miedo quisiera derrumbarla. A la mañana siguiente, la agenda se convirtió en una marcha de pasos concretos. Preparé la primera escena de la denuncia, una línea de tiempo impecable que mostrara cómo, cuándo y con qué pruebas se había despojado a la familia de su coche y de su seguridad. Presentaríamos la evidencia ante la abogada, activaríamos las denuncias correspondientes y, si era necesario, pediríamos una orden judicial para la restitución provisional del vehículo y la protección de la niña y el bebé. No se trataba de venganza, sino de responsabilidad. Si la verdad tenía una oportunidad de ganar, debía andar con las piernas de la evidencia, no con la fuerza del odio. Salí de casa con la ciudad ya despierta, y el coche seguía fuera de la vista, convertido en un símbolo de un futuro arrebatado que, con paciencia y la ley de nuestro lado, podía volver a reclamarse. Cada esquina parecía convertirse en una pregunta. ¿Cuánto tardará la verdad en hacerse visible ante quienes prefieren mirar hacia otro lado? Yo sabía la respuesta. El tiempo, esa medida implacable, no perdona a nadie, pero la verdad puede apoyarse en el tiempo si se le da la oportunidad de hablar con claridad. El último pensamiento de ese tramo fue sencillo y duro a la vez. No habrá silencio si la evidencia habla, y no habrá paz si la justicia no escucha. Con esa certeza, me preparé para la próxima reunión con la abogada y la carpeta, ya llena de piezas que podrían sostener la voz de la niña y proteger la vida de su bebé. Y mientras la ciudad respiraba, supe que la verdadera batalla no era señalar culpables, sino devolver una seguridad que nadie debería negar a un bebé. Para continuar. La mañana siguiente amaneció con un pulso distinto.
la certeza de que ya no era un rumor que crecía en silencio, sino una secuencia de acciones que podían acercarnos, por fin, a un límite claro entre justicia y desamparo. Preparé la carpeta una vez más, pero esta vez ya no era solo una colección de fechas y direcciones. Era la promesa de una voz que, por fin, podría ser escuchada en el lugar donde se decide el destino de una familia. La abogada me recibió en su despacho, sin prisa y con una mirada que parecía haber contado miles de casos similares sin perder el rumbo, la verdad como faro, la paciencia como aliada, la evidencia como única arma. La primera acción concreta fue convertir ese mapa de notas en una denuncia formal ante la Fiscalía y, si la ley lo permitía, pedir una medida cautelar para la restitución provisional del coche y la protección de la niña y el bebé. Ella repasó conmigo cada detalle, cada instancia en la que la historia había cambiado de manos y de interpretación, la matrícula que reaparecía en un papel, la manta que la vecina había descrito, ahora convertida en prueba escrita, el taller donde alguien había dejado una huella que había escapado a la memoria de la familia. Todo tenía que presentarse con una claridad casi impecable, para que ningún juez pudiera perderse en las sombras de una versión que quería evolucionar con cada nueva versión que el miedo dictaba. Salimos del despacho y la ciudad parecía contenida, como si cada vehículo, cada semáforo y cada ventana supieran que el peso de una historia estaba a punto de tomar forma en una sala de tribunal. Nos dirigimos a la escena de pruebas una vez más, no para revivir el dolor, sino para confirmar que cada pieza encajaba con la exactitud de un relojero. El mecánico, con la experiencia de quien ya no se sorprende ante el alcance de las mentiras, volvió a enfatizar. Ese coche dejó una huella que no se borra. Las copias de fichas, recibos y contratos se apilaron ante nuestras miradas, y en cada página había un compromiso de verdad que nadie podría doblar con palabras vacías. La vecina, esa sombra que había visto más de lo que decía, formalizó su declaración ante la presencia de una notaria. Sus palabras, sobrias y sin adornos, describían la escena con la paciencia de quien sabe que el mundo cambiará solo si la memoria no se rinde. 2 adultos cubriendo la manta como un escudo, un peso que la tela parecía esconder, una mirada que preguntaba si era posible vivir sin miedo cuando la verdad estaba a punto de salir a la luz. Cada testimonio se convertía en un eslabón que anclaba la posibilidad de un juicio justo, y el miedo que una vez fueron capaces de sembrar ahora parecía marchitarse ante la evidencia que, por fin, tenía cuerpo. Con estas piezas en la mano, la abogada presentó la estrategia ante la justicia. No era una vendetta, era una restitución necesaria para garantizar la seguridad de la niña y el bebé, y para restituir, aunque fuera parcialmente, la dignidad de la familia. Ella dejó claro que cada movimiento debía ser documentado, cada versión de los hechos debidamente registrada, para que, cuando llegara la hora de la audiencia, la historia no pudiera deshilacharse bajo el peso de nuevas dudas. La clave estaba en sostener la coherencia, una línea de tiempo que mostrara, con fechas y pruebas, cómo el coche dejó de pertenecer a la familia y por qué su regreso era una condición para la continuidad de su vida fuera del miedo. La tarde trajo la primera respuesta tangible. La Fiscalía aceptó revisar la denuncia y, tras evaluar las pruebas, autorizó una audiencia para considerar la solicitud de una medida cautelar de restitución provisional del vehículo y la protección inmediata de la niña y el bebé. No era una victoria total, pero era un puente. Sabía que la paciencia seguiría siendo mi aliada más poderosa. La justicia no siempre llega con voces altas, llega con registros, con firmas, con un sello que impone un límite a la violencia de las sombras. Caminé de regreso a casa con el peso de la carpeta en la espalda y una mezcla de alivio y cansancio en el pecho. El bebé dormía profundamente, ajeno a la batería de pasos que lo vigilaba desde la seguridad de la habitación. Mi hija, envuelta en la manta que había visto tantas noches de cuidado, me miró con una mezcla de gratitud y miedo que no necesitaba palabras para entenderse. A mi lado, el coche seguía fuera de la vista, pero ya no era solo un objeto perdido. Era una promesa de restitución, un símbolo de que la vida puede volver a nombrarse sin el susurro de la culpa. El final de este tramo no traía una solución definitiva, pero sí una dirección luminosa. La verdad
que había tardado tanto en hacerse visible, empezaba a caminar con pasos firmes, acompañada por documentos que hablaban por sí mismos y por una red de personas dispuestas a sostener a una familia cuando el mundo parecía dispuesto a mirar hacia otro lado. Y mientras la ciudad despertaba y la lluvia, al fin, dejaba que el sol asomara entre las nubes, supe con una certeza limpia que esta historia, aunque marcada por la oscuridad, no terminaría en silencio, porque había una voz que ya no podría ser silenciada, la de la niña que merecía una casa segura, la de su bebé que no debía crecer entre sombras, y la de un padre que, con paciencia como escudo y verdad como espada, estaba dispuesto a luchar hasta que la justicia se hiciera real para ellos.